¿Cómo fue tu encuentro con el tema de trata como para decir, ¡pum!, tengo que hacer algo? A México llegan víctimas, salen víctimas y por México, ruta migratoria, la Embajada de Estados Unidos y todo el mundo lanza un reporte que se llama el TIP Report, ¿no? O sea, Trafficking in Persons Report, en donde califica a cada país del mundo. Yo veo ya las nuevas generaciones mucho más sensibles. Empiezo a platicar con las niñas, qué edad tienes, si tienen hijos y todo, y cuando escuché las edades, ¿no? 13, 14, 15 máximo. Detonar significa provocar un gran ruido. Conversamos con las personas que detonan ideas, proyectos, movimientos, líderes de la comunidad cuyas decisiones impactan a más personas. Detonantes, acciones que lo cambian todo. ¿Qué tal, querida comunidad de Detonantes? Me da mucho gusto saludarles nuevamente para compartir una historia de vida, un aprendizaje diferente, ahora de otra poblana que para mí es un gran testimonio, un gran ejemplo de valentía y de compromiso con la comunidad. Antes de ir a la entrevista, les recuerdo que seguirnos, por supuesto, en el canal de YouTube, Héctor Rodrigo MX, y las redes sociales más importantes, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, la misma, Héctor Rodrigo MX. Ahí nos vemos, déjenme comentarios, preguntas o dudas para los invitados, mándenlas y, por supuesto, aunque sea después, con mucho gusto se las hacemos llegar. Así que presento a esta mujer entregadísima a una causa que quizás muchos la vemos de lejos, como si casi no existiera. Yo creo que hay quienes ignoramos constantemente la trata de personas. Mariana Wenzel, desde hace mucho tiempo, abrazó esta causa y fundó junto con otras personas y es directora de Antus. Bienvenida, querida Mariana, ¿cómo estás? Muchas gracias. Un honor estar por aquí contigo. Oye, gracias por aceptar esta charla y por el tiempo, por supuesto, que le vamos a dedicar. Yo feliz. Oye, ¿a qué te dedicas, Mariana? ¿Cuál es tu chamba? Híjole, gran pregunta porque soy mercadóloga de profesión, pero pues a dirigir ANTUS, que es una asociación civil, es el acrónimo de Asociación Nacional contra la Trata Humana en la Sociedad. Entonces somos una ONG sin fines de lucro que nos dedicamos a la prevención y la atención de trata de personas. Nada más a eso. Nada más. ¿De qué tamaño es el problema a nivel mundial de la trata de personas? Digo, nada más para decirte que la trata de personas es el tercer negocio ilícito más redituable del mundo, o sea, después del tráfico de armas y de drogas. Imagínate, todos los días estamos viendo todo lo que hace el narco, que está relacionado obviamente con el tráfico de armas también. Pues bueno, la trata es el tercer negocio ilícito. Entonces ya te imaginarás la cantidad de ganancias que deja, lo que hace que gente se dedique a esto. Y bueno, el ejemplo que siempre pongo, ¿no? O sea, imagínate, pues una droga se produce una vez, se consume una vez y ya. Una persona puede ser explotada una y otra vez y de diferentes maneras. Denigrante. Totalmente. De estos negocios ilícitos, claramente es el primero en que no puede cabernos a muchos en la cabeza que alguien pueda hacer negocios con el cuerpo, con las emociones y con la mente de alguien más. No, totalmente, porque digo, la trata es la manera de llegar a una explotación. Y puede ser explotación de trabajos forzados. Hay tipos de. Claro, mendicidad forzada, extracción de células o tejidos. ¿Qué más hay? Adopciones ilegales. Y claro, trata a personas con la finalidad de explotación sexual, ¿no? Que es la que más secuelas deja de alguna manera. De alguna manera, todas están relacionadas porque una víctima puede ser víctima de una explotación y luego de otra, ¿no? Imagínate el tema de trata sexual, desgraciadamente buscan a víctimas más jóvenes y a lo mejor cuando ya son más grandes pueden terminar con el tema de órganos, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, y va creciendo. Oye, y en ese sentido, te quería preguntar justo, ¿cuál es el perfil, digamos, más común de víctimas de trata de personas? No, el tema es que no la hay. O sea, obviamente, siempre sabemos, ¿no? O sea, mujeres, niños, niñas, adolescentes, somos mucho más vulnerables. Pero además, hay otras características que van haciendo más vulnerable a la persona. Por ejemplo, cuando tiene alguna discapacidad, cuando pertenece a algún grupo indígena, cuando es indocumentada. O sea, como que vas aumentando, digamos, piensa en bolsas de vulnerabilidad. Entonces llega un momento que entre más características tengas, mucho más vulnerable eres. Pero la trata de personas no discrimina ni edad, ni género, ni estatus socioeconómico, ni nada. O sea, va a haber un cliente para cada tipo de persona. Eso me parece interesante, espantosamente interesante. Que hay, así como variedad de los tipos de trata, también es porque hay diferentes tipos, vamos a decir, de mercado, ¿no? ¿Quiénes son estos mercados? ¿En dónde están normalmente? O sea, desgraciadamente se compara con una mercancía, pero
piensa en los zapatos. Así como puedes encontrar unos zapatos en el mercado de 15 pesos, puedes encontrar unos zapatos impagables, únicos de colección. Desgraciadamente, así se van catalogando a las víctimas. Entonces, si tú vas a la Merced, y a lo mejor ahí en la zona de la Merced hay víctimas cuyos clientes son a lo mejor los traileros, los cargadores, que pueden pagar una poca cantidad, pero pues también en lugares un poquito más, a lo mejor medio underground, pues hay víctimas que cotizan, que les pagan hasta en dólares, ¿no? O sea, como que hay de todo, desgraciadamente. Y eso, hablando casi del tema sexual, pero en el tema de órganos, el tema de niños y niñas, por ejemplo, que incluso son exportados literalmente como mercancía. ¿Qué tan cotidiano es esto, Mariana? Sí lo es, digo, desgraciadamente no lo escuchamos tanto en las noticias porque a veces se alarma de más. Pero, digo, el tema de los órganos, lo que lo hace complicado es la transportación, ¿no? Sí. O sea, a veces vemos, no, que había un camión, ¿no? A veces que había una leyenda de un camión de paletas que adentro habían cuerpos. No, o sea, también ya nos prestamos, o sea, se acerca mucho al morbo. O sea, hay versiones más morbosas que no son reales. Claro, que ni siquiera son reales porque no se puede transportar así un órgano. Pero, y es más complicado, pero sí, el tema de trata sexual sí es hacer mucho más común. De hecho, con la pandemia, ¿no? Cuando nos decían quédate en casa, pues ojalá hubiera aplicado para esto, pero no, esto complicó más las cosas porque evolucionó este delito a un punto en donde las víctimas ya no eran explotadas en centros nocturnos porque estaban cerrados, burdeles, hoteles estaban cerrados, pero entonces empezaron a ser explotadas en Airbnbs. Entonces, imagínate, eso imposibilitaba obviamente a la autoridad a llegar a rescatar. Entonces, sí, el tema de la pandemia, en la época de la pandemia fue muy fuerte porque hubieron muy pocos rescates, muy pocos operativos, pero seguía habiendo explotación. No es que me quiera regresar, pero digamos, particularmente en México, ¿cuál es el tipo de trata más común y en qué lugar estamos a nivel internacional? Mira, o sea, si analizáramos el tema de trata con finalidad de explotación sexual, también tiene trabajo laboral, explotación laboral, ¿no? De alguna manera como que son las dos en una. El tema son las secuelas, ¿no? O sea, cuando hablamos de los jornaleros agrícolas, mucha gente que, claro, que sufre día a día, trata a personas con finalidad de explotación laboral, ¿no? O sea, que les prometen algún trabajo en el campo, ¿no? Se van los jornaleros, ¿no? Se van al norte a trabajar y a la mera hora no eran las condiciones que les prometían, no les pagan, no les dan de comer. Es trata. Pero cuando tú comparas esto con una niña que ha sido vendida, explotada sexualmente, pues el tema de las secuelas es muy diferente, ¿no? Entonces, cuando tú hablas también de en qué lugar estamos, pues bueno, México es un lugar de tránsito, origen y destino. ¿Qué quiere decir? De todo. A Puebla, bueno, a México llegan víctimas, de México salen víctimas y por México, ruta migratoria, pasan víctimas. O sea, es un lugar de tránsito también. Entonces, tenemos esas tres características que a nivel mundial pues, es alarmante. Y somos el segundo proveedor de víctimas a Estados Unidos después de Tailandia. Entonces digo, así podría yo seguir con estadísticas, pero ¿sabes qué? Cuando hablamos de estadísticas, como que ya perdemos la sensibilidad, ¿no? O sea, digo, no, sí, porque 30... una sola sería suficiente, o sea, para una historia trabajar ya... esto. Exacto, justo. Híjole, es que es durísimo, la verdad. Dices Tailandia, o sea, desde allá se exporta, o sea, lleva gente, se trafica gente a Estados Unidos. ¿Es el principal consumidor Estados Unidos? Sí. De víctimas tailandesas. Es que también depende de qué tipo de trata. Además, también te voy a decir, el tema de la estadística, fíjate, te voy a decir por qué es tan complejo. Vamos a hablar de México, no a nivel mundial. Imagínate que hay una víctima, ¿ok? O sea, tenemos un tratante tlaxcalteca, ¿no? Que todo el mundo habla de los tratantes tlaxcaltecas. Bueno, el tratante viene de Tlaxcala, no tienes un estado. Y busca una víctima de Veracruz, ¿ok? La capta en Veracruz, la explota en la Ciudad de México, después en Acapulco, después en Tijuana. En Tijuana la rescatan y la mandan a Puebla al refugio, ¿no? Antus. ¿A qué estado de la República le pones el punto rojo? Al lugar donde viene el tratante, de donde viene la víctima, donde fue explotada, donde fue rescatada o donde la están atendiendo en el refugio. O sea, ¿estás de acuerdo que es muy complejo cuando hablamos de qué lugar somos, ¿no? Y además te digo, somos segundo, tercero, ¿qué? O sea, yo creo que va más allá. Tenemos un problema. Claro. ¿Qué se está haciendo, más allá de lo que hace Antus, que ahorita platicamos, pero qué piensas que se está haciendo bien para, a nivel nacional para enfrentar este reto? Pues mira, recientemente la Embajada de Estados Unidos en todo el mundo lanza un reporte que se llama TIP Report, ¿no? O sea, Trafficking in Persons Report, en donde califica a cada país del mundo
con tus acciones contra la trata. Entonces, ¿qué hace? Le pregunta a gobierno, le pregunta a sociedad civil, ¿qué estás haciendo? Y hace un cruce, ¿no? Porque el gobierno diría, o sea, no hay, o, ¿no? Y sociedad civil diría, sí, sí hay. Entonces, la embajada pues, hace un cruce y entonces te califica como país. Y la calificación de México, por ejemplo, un ejemplo, Afganistán es 3, ¿no? O sea, le llaman Tier 3, quiere decir que gobierno no hace nada, sociedad civil no hace nada y la trata crece. México estamos en 2. ¿Qué quiere decir? Que la trata está creciendo, las acciones de gobierno no son suficientes, pero la sociedad civil sí son bastantes, pero el tema sí. Entonces, no estamos en mala calificación, pero tampoco estamos en una calificación donde digas, oye, México es ejemplo de que va mejorando. O sea, tenemos un gobierno dispuesto, con una sociedad dispuesta y va disminuyendo la trata. No es así. La verdad es que no. ¿Hay mucha indiferencia ante el problema? Pues sí, indiferencia y muchos intereses. O sea, cuando vemos todas las ganancias que generan, se habla que la trata deja lo mismo que si sumaras eBay con Google y con Amazon al año. O sea, imagínate. Eso vale la trata. Eso deja la trata a nivel mundial. Y además ahora, otra de las cosas que dejó la pandemia es que antes una persona la explotabas en un lugar. Ahora, ¿qué tienes? Tienes los medios digitales, que entonces la víctima está siendo explotada en un lugar y vía streaming, personas de todo el mundo están viendo lo que está pasando y están pagando en sus monedas. Entonces, o sea, crecen las ganancias y obviamente el esfuerzo es mínimo. Pero pues, sigue habiendo gente que paga por eso. Que además pagan ya ni siquiera en el underground, porque eso era muy fuerte. Ahora también hasta en redes sociales estamos viendo casos así, que yo digo, igual y no se nota, pero sé que hay personas exhibiéndose en vivos. Y yo digo, no puedo entender que haya gente viendo eso por horas. Y hay gente que es explotada o amenazada para hacer eso. Sí, claro. Pero volvemos a lo mismo siempre. Mientras la demanda siga, pues va a seguir habiendo oferta. Tan fácil. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad para no ser indiferentes? Uno, interesarnos por el tema, porque como dices tú, ¿no? Es un tema que lo tenemos tan cerca, pero hemos perdido tanto la sensibilidad que lo tenemos tan cerca, pero pues ya como que es parte de nuestro paisaje del día a día. No vamos manejando a la escuela, al trabajo, lo que sea, y lo estamos viendo, pero es parte de, y ya lo normalizamos, ¿no? O sea, vemos a la gente en mendicidad forzada, sabemos muchas cosas, ¿no? Incluso sabemos que hay marcas que tienen huella de esclavitud, ¿no? O sea, sabemos que hay marcas que consumimos que detrás de ella hay trabajo esclavo. Entonces, pues aquí tú tienes de dos. O decir, ¿sabes qué? Voy a seguir comprando esa marca y no me importa, o pues no voy a comprar esa marca, ¿no? Y hay de chocolates, hay de zapatos, de muchas cosas, de ropa. Entonces, más bien, no es que no hay información. La cosa es, ¿qué haces con información? ¿La tomas en serio o dices, ay, no, mejor que alguien más? Me espanta, me asusta, cámbiale de canal. Sí, o alguien más, ¿no? Mejor que alguien más haga algo. Yo voy Oye, a ver, todos pasamos por ignorancia, ¿no? O sea, y finalmente tú misma. Claro. Ahí por ahí dice, ¿a qué edad te enteraste de qué? ¿No? En este caso, ¿a qué edad tú te diste cuenta de este asunto? ¿Cómo fue tu encuentro con el tema de trata como para decir, ¡pum!, tengo que hacer algo? Sí, yo creo que antes ubicaba, o sea, el nombre me sonaba, la verdad, ¿no? O sea, es más, usaba el nombre incorrecto, ¿no? El trata de blancas. Que hacemos aquí una cápsula cultural, ¿no? Que no se dice trata de blancas, se trata de personas. Se decía trata de blancas cuando el mundo normalizaba explotar a una persona africana, negra. Entonces, eso era algo normal. Pero si la mujer venía de Europa del Este, trata de blancas, ¿no? Y hoy sabemos que seas blanca, seas negra, del color que seas hombre, seas mujer, seas niño, seas niña, es trata. Entonces, ahora ya llamamos trata de personas. Trata de personas, de seres humanos. Exacto. O sea, ya no te dicen colores ni de naciones. No, porque todavía hay gente que se aplica el trata de blancas. Es pero, correcto, en medio estoy oído todavía. A veces no sabe por qué, ¿no? Entonces, bueno, o sea, el tema yo creo que me sonaba, pero la verdad es que jamás fue de mi interés, o sea, siendo totalmente sincera. Pero todo empieza cuando yo me voy a graduar de mercadotecnia. Y entonces viene la pregunta, ¿no? De todo universitario, de ¿qué viene después? ¿No? O sea, ¿qué viene después? Y normalmente si pues, acabas la universidad, puedes seguir con otros grados académicos o a trabajar o sea... Buscas chamba. Sí, lo que todo el mundo en tu generación, exacto. Y como que dije, ay, no, tiene que haber como que una tercera opción. O sea, como que quiero hacer algo, me gustaría hacer algo más, algo por alguien, no tengo ni idea ni a quién, ni dónde. Entonces... Cuando me platican de que había un barco que iba a ayudar por todo el mundo, dije, ay, este era muy bien. O sea, estás en un barco y ayudas y todo. Entonces apliqué. O sea, pues no era un crucero del amor, Mariana. O sea,
¿Qué No, barco no era es? crucero. Explícanos O sea, qué es. En su momento fue un crucero de la Ajá. línea Costa Ajá. que ya estaba tenía la edad del Titanic, imagínate. O sea, así, una O sea, chatarra, un barco chatarra. literal. Ya en el basurero de los barcos. Ajá. Y entonces una librería alemana lo rescata, lo renueva y dice, bueno, en lugar de el casino, la alberca y eso, vamos a poner como puros estantes para llevar libros en todos los idiomas a todo el mundo. Se alía con una organización misionera, con voluntarios, para que fueran quienes fueran, digamos, los tripulantes. Y entonces 350 personas de 50 partes del mundo, una mini ONU adentro de un barco, y pues el barco va por todas partes, el barco llega a puerto, llegan contenedores con libros en el idioma, se llenan los estantes, y pues toda la gente del puerto puede subir al barco pagando algo mínimo para ir a comprar libros en su idioma muy baratos. Okay. Y al mismo tiempo todos los voluntarios que están en el barco bajan a ayudar a diferentes causas. Ok, ¿y cómo te enteraste de eso? No, pues, ya sabes que la típica plática de que Mariana, ¿qué viene en tu vida? ¿No? Ya te vas a graduar. Y entonces, no sé, le platiqué a unas personas que, oye, pues me gusta, o sea, tengo este interés, me gustaría, pero no sé dónde. Oye, pues sí hay un barco justo que hace, yo quiero ir. ¿Y qué te tocó hacer ahí? A ver, yo apliqué porque te decían que habían dos trabajos. Uno era para ayudar a que el barco se moviera y el otro para ir a ayudar, o sea, el tema social. Entonces yo aplico todo, dije, pues está increíble, mercadóloga, imagínate una oficina de mercadotecnia, porque hasta los barcos de ayuda pues tienen que hacer un poco de mercadotecnia, por supuesto. ¿no? Está increíble, mi oficina, todo padre, y luego salgo a ayudar. Pero pues no, o sea, me tocó la limpieza, limpiar los baños, y dije, bueno, son 58 baños de 350 personas, no está tan mal. No, o sea, ya, como vean, las letras chiquitas decían no, o sea, entran 2.500 personas al día y pues me tocó las Filipinas. Ándale. Y es una cultura que no va a baño, va a letrinas. Entonces otra costumbre. Me tocaba limpiar esos baños y aspirar y limpiar y la ropa y todo del barco. O sea, el tema de la limpieza, o sea, bastante denigrante, pero a veces yo creo que tienes que involucrarte en eso, o sea, ensuciarse un poquito las manitas, pues también para valorar, para ver la realidad de muchas personas. Y bueno, eso era nada más el trabajo en el barco. Y luego bajabas a hacer acción social. Exacto. Ahora te toca ir a ayudar. Entonces me tocaba ir a cárceles, hospitales, zonas muy marginadas. Digo, he visto mucha pobreza en México, me ha tocado ver muchas cosas, sí. Pero la brecha de desigualdad de Filipinas es mucho más grande. O sea, en las Filipinas nunca había visto yo tanta pobreza tan extrema. O sea, te estoy hablando de pobreza extrema, de muchas cosas horribles que me tocó ver. Y entonces íbamos por varias islas. Ya sabes que las Filipinas es un archipiélago de varias islas. Y al final ya llegamos a la capital, a Manila. Y entonces me dicen, bueno, pues te toca en un burdel. Pues, ¿a qué? ¿Qué voy a burdel? O sea, como mujer, ¿no? O sea, ¿qué podría hacer ahí? No, pues te vamos a dar unas tarjetitas con el teléfono del refugio local por si alguna de las mujeres que están ahí se quieren salir, pues tengan una alternativa. Bueno. Oye, qué arriesgado, ¿no? Tú hablabas de la ignorancia. Te podían tomar a palos ahí. A ver, la ignorancia te da valentía. O sea, sí. Hoy por hoy sé que son de los lugares más peligrosos del mundo. O sea, ahí se mueve el narcotráfico, homicidios, trata, todo lo peor en la zona roja de Manila. Pero, pues, bueno, yo no sabía y yo obedecí. Íbamos con un grupito internacional y con unos locales. Entonces, yo iba pensando, ¿no? O sea, para empezar, ¿qué te pones de ropa? ¿No? Pues, como mujer, pues yo en pants, dije, vas pensando, ¿no? ¿Qué me dirán como mujer? O sea, vas pensando muchas cosas, ¿no? De que cómo me tratarán esas señoras, serán agresivas. Y cuando me voy acercando, pues viene el primer shock porque no eran mujeres, eran niñas. Digo, ¿cómo? O sea, ¿qué hace una niña de 13, 14 años ahí? Y entonces, pues me metí y cuando tú vas a un lugar así, cuesta lo mismo comprar una Coca-Cola que pagar 15 minutos por una niña. Entonces, mientras tú consumas lo que sea, eres bienvenida. Entonces, estaba yo sentada dentro del burdel pidiendo un refresco y no me decía nada. Estaban ahí los tratantes junto a mí, pues era yo bienvenida porque estaba consumiendo. Y entonces empiezo a platicar con las niñas. En Filipinas se habla el tagalo, que es una mezcla entre español, inglés, algunas palabras asiáticas. Entonces era suficiente como para poder platicar, bueno, qué edad tienes, si tienen hijos y todo. Y cuando escuché las edades, ¿no? 13, 14, 15 máximo, que algunos tenían hijos ahí en provincia, y en el Inter me decían, espérame, ¿no? La señal internacional como de espérame, y venía un cliente y las metía de aquí a donde está la pared. Entonces cuando ellas salían, o sea, no te puedo describir sus caras, o sea, era una mezcla entre miedo, asco, vergüenza, pena, o sea, todo, o sea, que claramente no querían estar ahí, pero yo no entendía por qué estaban ahí entonces, ¿no? O sea, como que era mucha confusión ese día. Y yo me acuerdo que lo primero que dije fue, híjole,
ojalá alguien haga algo aquí, ¿no? O sea, ojalá alguien se dedique a justamente venir o sea, como que uno piensa siempre en alguien más. Sí. Y entonces en ese momento dije, ¿y si yo soy ese alguien? Pues ha sido de las decisiones más importantes de mi vida porque pues ahí como que levanté mi voz interior y dije, pues soy mercadóloga, no sé qué puedo hacer con esto, pero yo no me pude dormir sabiendo que esto está pasando. Y no solamente en Filipinas, en mi país, en todo el mundo. Entonces, algo haré. Y creo que lo primero que uno tiene que hacer es decir, algo voy a hacer. Ya el qué viene después, pero sí. Y ahí Fue en empezó. Manila. Ahí Llegaste a México y ¿qué fue lo primero que hiciste para activar este interés? No, es que no me fui a México. Ah. O sea, yo que me quería preparar porque cuando tú abordas una causa causa de ahí ya brincaste a la preparación. Sí, sí, porque eso sí, dije, bueno, si lo voy a hacer, tengo que hacer bien. O sea, porque a veces cuando uno quiere ayudar, no es suficiente. O sea, termina siendo carga más que ayuda. O sea, cuando tú no conoces la cultura, no conoces la raíz, no conoces la causa, termina siendo más carga. O sea, imagínate yo metiéndome ahí con las mafias y entonces creyéndome salvadora, rescatando sin saber qué. Hubiera sido, en lugar de ayudar, hubiera perjudicado a más gente. Entonces dije, quiero entender bien. Entonces, por eso me voy a Australia a hacer un curso de preparación de trabajo social, ayuda internacional, o sea, para conocer bien el por qué pasa esto, o sea, cuáles son las causas sociales y, sobre todo, cómo abordarlas, cómo ser culturalmente social, son muchas cosas. Y entonces, eso fue en Australia, y de Australia me mandan a Tailandia. Y en Tailandia ya ¿Quién te manda? O sea, la organización con la que lo hice. O sea, como que el trabajo práctico... Es una organización internacional. Ajá. O sea, no fuiste a estudiar una maestría en alguna universidad. No. Fue una organización internacional que se dedica ya a esto. ¿Cómo se llama? O sea, es University of the Nations, que tiene como que varias sedes en todo el mundo. Depende de la ONU, ¿no? No tiene nada que ver con la ONU, no. O sea, de diferentes temas. Y entonces de ahí me mandan la parte práctica a Tailandia. Imagínate, o sea, en Tailandia, que es justamente el lugar número 1 en cuanto a turismo sexual, ahí empiezo pues, a foguearme, ¿no? Saber cómo se rescatan a las víctimas, qué oportunidades laborales se dan después, o sea, toda esa parte más de ensuciarme más las manitas en este tema. Y después de ahí me regreso a México y me voy a vivir a la Merced un tiempito ahí a la zona roja de la Ciudad de México, o sea, Tepito, a la Merced. Dije, a ver, ¿qué puedo hacer ahí en mi país? Pero me frustré porque entonces cuando yo llegaba a platicar con las mujeres, si alguna de plano me decía, es que no quiero estar aquí, no sabía dónde mandarla. O sea, creo que lo máximo que conseguí fue una canasta básica para una madre soltera que estaba en tema de prostitución. O sea, pero no habían como tal refugios especializados para víctimas de trata. Entonces, ¿en México? O sea, sí había, pero país, digo, ¿no? Hoy por hoy hay 13 nada más, imagínate. 13. O sea, hoy por hoy hay 13. Estamos hablando de 14 años después. Hay 13 nada más en todo el país especializados. Entonces, en ese entonces como que dije, ¿qué hago? ¿A dónde la mando? Seguramente había algunos, pero pues como que no se conoce. Y entonces dije, no, pues en algún momento me encantaría hacer algo, pero no sentía que tenía experiencia todavía. Entonces, me voy a vivir a Sudáfrica, a Cape Town. Ahí apliqué bastante mi carrera, o sea, la mercadotecnia, porque a la organización con la que llegué, ellos eran como talleres para las sobrevivientes de trata. Hacían unas como muñequitas de madera con las manos amarradas, y entonces la mujer víctima, sobreviviente, se representaba a sí misma con unas figuritas de madera y pues se vendían ahí como que en la provincia, pero el tema es que pues, era la propia familia casi las que las compraban, ¿no? Entonces yo con un enfoque un poquito más de negocio, decir, oye, ¿y por qué no las volvemos más internacionales? ¿Por qué no las convertimos en representantes de marcas? Entonces me acuerdo que llegó, había una aseguradora internacional que cumplía era la reunión anual, y les propusimos, oye, ¿por qué no te hacemos una muñequita con el color de tu marca y le ponemos el tag de lo que estás haciendo y tu nombre? En lugar de que des una pluma y una libreta que todo el mundo le regala, algo significativo. Y lo hicieron. Entonces, en lugar de estar vendiendo 10 muñequitas a la semana, pues de repente habían pedidos de 200. Y entonces, claro, eso empezó a ayudar a las mujeres, que a la mayoría acaban con VIH además. Y además, ahí en Sudáfrica abrimos un refugio para víctimas de trata. Entonces, como que ahí me fui como fogueando más buenas y malas prácticas. Me tocaba literal ir a rescatar a zonas rojas ahí de Ciudad del Cabo. Víctimas, las metí en el coche, me las llevaba al refugio porque la autoridad está coludida, peor que aquí. Entonces, pues bueno, fue una gran experiencia. O sea, eso digo, yo te presenté como valiente, pero esto está más allá de lo valiente. O sea, sí, pero yo decía, valientes ellas. O sea, como que yo... Claro, pero te estás enfrentando hasta la autoridad en un país que no es el tuyo. O sea, eso requiere muchos pantalones. Sí, pero sabes que cuando estás ahí y ves lo que ellas están sufriendo, de verdad, o sea, en una ocasión,
una de ellas no había pagado su derecho de piso, y entonces estaba yo platicando con ella, y en serio, yo platico con las manos, y en uno de mis movimientos, de repente algo me cae. A ver, había sido un huevazo, pero en serio me quedó la mano morada, y dije, híjole, ese huevo iba directo al ojo de ella como una advertencia. O sea, digo, fue un pequeño ejemplo de las cosas a las que ellas día a día se van exponiendo, y a mí nada más me tocó una probadita, ¿no? Y, o sea, acabé con mano morada, pero pues bueno, ella pudo haber acabado ciega, ¿no? Porque era la velocidad del huevo de uno de los tratantes, lo aventó, y con eso dices, híjole, lo que día a día ellas se exponen. Después de Sudáfrica, me voy a Ucrania, hicimos queríamos hacer un documental sobre el tema de los orfanatorios. Es que está horrible, porque antes no estaba tan regulados los orfanatorios, entonces llegaban gente, posibles papás, ¿no? Muy generosos de los Emiratos Árabes a adoptar a una niña, y lo que los orfanatorios no sabían es que era el futuro esposo. O sea, el hombre de los Emiratos estaba llegando al orfanato a adoptar a su futura esposa, imagínate. O sea, entonces decíamos, oye, ¿sabes qué está pasando con las niñas que están adoptando? O sea, ¿sabes qué pasa con ellas? No, es que el tipo tenía mucho dinero y nos ayuda. Sí, pero va a ser una de sus esposas. O sea, donaban dinero, era como caridad al orfanatorio. Sí, y ellas felices de que ya le van a dar una mejor vida. Pues no es cierto. O sea, iba a ser unas esposas. Muchas de ellas acababan igual también en tema de trata. Horrible. Entonces, ahí fue un tiempo como para sensibilizar a los orfanatos en Ucrania y decir, oigan, aguas con esto y el otro. Después ya me regreso a México. Digo, hice un par de proyectos en la India y en Perú, pero ya luego me regreso a México y decir, bueno, ¿ahora qué puedo hacer? Entonces entro a gobierno, porque a veces cuando tú estás fuera de gobierno, todo se lo pisa a gobierno. Pero hasta que estás adentro, te das cuenta de lo que realmente puede y lo que no puede hacer. Y luego ya, o sea, salimos de gobierno y entonces ya... ¿A qué entraste al gobierno? Con el tema de trata, para ver si podía hacer. De hecho, lanzamos la campaña Corazón Azul en Puebla, de campañas de prevención y todo, y pues siempre fue el enfoque de empezar el primer refugio. Ok, pero desde ahí fue dificilísimo, ¿ok? Pues lo que pasa es que, a ver, no había, a la Procuraduría en ese entonces le convenía, porque no había refugios, o sea, si había una víctima de trata, ¿a dónde las mandaban? Sí. Entonces, pues yo con esa mentalidad de que hay que abrir este refugio, y pues con el grupo con el que conformamos Santus, pues empezamos con temas de prevención, de información para conocer, porque primero tienes que conocer cómo está la situación de trata en Puebla. Claro. Tienes la cercanía de Tlaxcala, pero también tienes estados circunvecinos, como Veracruz, o sea, como que empiezas a analizar varias cosas, y entonces tienes que preguntarte, bueno, una víctima aquí, ¿qué necesita? Y entonces armar el modelo de atención para víctimas de trata con la finalidad de explotación sexual en Puebla. Y bueno, eso ya fue hace 10 años. 10 años que comenzó. ¿Sí? Antus, bueno, fue en 2013 o 14, ¿no? Sí. O sea, constituidos oficialmente fue 2013. Sí. Y desde entonces hasta hoy, ¿tú qué puedes pensar o qué puedes decirnos que crees que ha logrado Antus después de esto sea más de 10 años? Pues afortunadamente, digo, al tener un modelo perfectible, o sea, quiere decir que lo vamos adaptando conforme vamos viendo las necesidades de las víctimas y vamos mejorando, vamos aprendiendo de los errores y todo. Pues hoy te puedo decir que sí somos ya un referente a nivel nacional de cómo es un refugio especializado. Nos tocó romper varias reglas, ¿no? O sea, antes decían, no, pues los pocos refugios que hay les dan una temporalidad de 3 meses a las víctimas, ¿no? Imagínate, 3 meses una víctima, ¿y luego qué pasa con ella? No, pues no sé, pero es que así es. Como muchas cosas en México, ¿no? No hay una razón lógica, pero es que así es. Que dijimos, bueno, pues vamos a cambiar las reglas y aquí la temporalidad va a ser personalizada a lo que cada víctima necesite. No nos importan los números, ¿no? Porque tenemos eso de numeritis, ¿no? De que atendimos a tantas miles, ¿no? Acá dijimos, aunque sean menos, pero que sea realmente una atención integral y que sobre todo podamos tener como un seguimiento de la víctima que luego se convierte en sobreviviente y saber qué es de ella y qué necesita y todo, ¿no? No abandonarla. Entonces, sí. Trabajan en prevención y en atención. Exacto. En cuanto a prevención, ¿qué es lo que se hace Antus? ¿Qué está dedicándose a hacer día a día? En prevención, pues vamos a diferentes escuelas o grupos o empresas, o ahora sí que donde encontramos... A donde nos inviten. Donde nos inviten y encontremos un espacio, ahí vamos a prevenir, ¿no? Porque a veces las pláticas van enfocadas a padres de familia o a profesores o a los propios jóvenes, ¿no? Que hacemos ya algunas dinámicas para engañarlos y que vean que eso sí es real, ¿no? Porque hay una edad en donde se sienten invencibles y es cuando más los engañan. Entonces tenemos ahí nuestras estrategias para hacer que vivan una experiencia de trata, digamos, sin ser trata, pero que lo sientan cerca y ya posteriormente tienes una audiencia cautiva. Y bueno, o sea, nuestra prevención también es
es diferente, es estratégica porque nuestras víctimas, que son las expertas, son las que nos dicen si funciona o no, ¿no? Porque nosotros podemos pensar, oye, tengo una super radionovela increíble que va a prevenir y mis niños me dicen, perdón, o sea, así lo hubiera yo escuchado, o sea, no. No me jala. Pues no, entonces todo lo que hacemos de prevención, ellas nos van dando su opinión porque ellas son las que lo vivieron. Entonces eso hace, digamos, súper importante nuestra prevención, que va de la mano con la atención. ¿Y atención qué se les ofrece a estas víctimas? Tenemos 2 refugios. Uno es de puertas cerradas, que tenemos una atención integral, ya te imaginarás, psicológica, psiquiátrica, legal, antropológica, educativa, trabajo social, o sea, todas las casi áreas. Reconstruir un ser humano. Pues sí, desde cero. O sea, hasta espacio hasta nutrición, y área médica, enfermera, espacio para niños y niñas, obviamente, porque muchas de las víctimas van acompañadas de sus hijos e hijas, que muchas de ellas pues, son víctimas secundarias. De alguna manera vivieron este daño colateral o algunas también lo vivieron. Entonces, ese es el refugio de puertas cerradas. Y también tenemos una casa de transición, que es como la segunda etapa, ¿se cuenta? Ya que pasaron la primera etapa, en la casa de transición, ellas ya pueden entrar, salir, a trabajar, estudiar, pero siguen bajo nuestro cobijo psicológico, jurídico, para que los veamos como coachando. O sea, como si estuvieran en dormitorios de la universidad, que te sientes como que con toda la libertad, pero tienes reglas y tienes todavía un cobijo. ¿Qué tiempo dura este proceso de uno al otro lugar? Depende, o sea, ahora sí que... Cada víctima es distinta, o sea, no hay reglas de que solo tienes aquí un año y te tienes que ir. No, porque depende de muchas cosas, depende cuánto tiempo estuvo explotada, desde cuántos años, claro. Tiene red de apoyo, ¿no? O sea, eso es súper básico, o sea, no es lo mismo, la verdad, la víctima que tiene una red de apoyo, que está dispuesta a darle la bienvenida y acompañarla, a la que no tiene red de apoyo o, como es la realidad, la triste realidad de hoy en día que tenemos, que la mayoría de las víctimas, sus madres biológicas son las explotadoras. Imagínate, eso es algo mayoría? Que... Sí, de 16 que tengo 12, sus madres han sido las explotadoras. Entonces, ¿qué red de apoyo pueden tener? O sea, imagínate perdonar a tu mamá. O sea, no, son tantas cosas. Entonces, todo lo vamos adaptando. Qué duro. Sí. Te enfrentas a un reto, Mariana, por decisión, que va más allá de tu metro cuadrado, de tu barrio, de tu ciudad, de tu estado, de tu país. Porque finalmente, aunque pase por Puebla y hay un problema muy regionalizado, está interconectado, ¿no? Como cualquiera de estos crímenes internacionales. ¿Cómo le haces para, a pesar, me imagino, de a veces sentirte rebasada, seguir en la causa? ¿Sabes que cuando tú adoptas una causa realmente desde lo más profundo de tu corazón, o sea, esa decisión que yo hice ese día en Manila, decir, algo voy a hacer, pues claro que cuando tú adoptas esto, pues hay momentos, claro, que quieres tirar la toalla, pero debes acordarte, ¿no? Te transportas a ese momento donde dices, yo hice ese compromiso y lo voy a seguir haciendo. Y además, ¿sabes qué? Es que no hay... Cuando tú ves vidas transformadas, o sea, cada que una víctima pasa a ser sobreviviente y tiene su graduación, o sea, les ponemos su toga y birrete y la parte de atrás dice sobreviviente, o sea, cuando tú ves eso dices, valió la pena, o sea, valió la pena esforzarme, valió la pena... vale la pena todo lo que el equipo día a día hace y se esfuerza y se pone en riesgo, vale la pena. O sea, cuando tú ves una chava que digo, todas pasan por la oficina, ¿no? Y tú ves incluso hasta los golpes físicos visibles, pero luego ves la carpeta y dices, ¿cómo? O sea, ni en la peor película de terror te puedes imaginar algo así. Y luego pasa tiempo y la ves feliz con su currículum en mano, yendo a la entrevista laboral y dices, valió la pena. O sea, valió la pena. Yo siempre digo que ante las tempestades y ante los problemas todo es temporal. O sea, no importa el tamaño de problema. Estos son de los más complejos y críticos que podríamos conversar. Claro. Pero me parece interesante que me platiques esto, ¿no? Porque tú lo vives de cerca de otras personas, de otros seres humanos. Ellas, después de este proceso, algunas de ellas se involucran en la prevención, en difundir justamente el problema que es la trata. Sí, o sea, fíjate que algo que hacemos en el refugio es ayudarlas a darle sentido al sufrimiento. O sea, todavía la tecnología no ha avanzado suficiente como para decir, déjame, te borro el chip y voy a borrar todo lo que te pasó, porque me encantaría poderlo hacer. O sea, borrar todas las pesadillas que vivieron, que día a día las recuerdan. Pero lo que sí podemos hacer es que ellas le den un sentido al sufrimiento. O sea, ¿cómo es? Oye, pues que tu historia ayude a prevenir a otras, ¿no? Entonces, hay algunas que dicen... Yo sí, incluso quiero dar conferencia y platicar. Y hay algunas que no, o sea, fue una parte de mi vida, pero no me define quién soy. Eso es algo súper importante. Que nuestras niñas no acaban con la B de víctimas, de que quiero, o sea, valgo porque soy víctima.
y platicar su historia. No, algunas, ¿sabes qué? Fue algo que me pasó. Y hoy por hoy brillo porque soy la mejor repostera o la mejor abogada, ¿no? Porque en el refugio pueden estudiar incluso la licenciatura, pueden superarse académicamente. Entonces, algunas de ellas incluso quieren olvidar. ¿No? Que ella, hasta el nombre de antes lo quiero olvidar porque eso me recuerda a una parte de mi vida que, claro, ¿no? Digo, ella es un ejemplo de resiliencia. Son resilientes, pero no quiere decir que quieran cargar con eso toda su vida, ¿no? Y eso depende de ellas. Hay otros que sí. Hay otros que dicen, ¿sabes qué? Cada vez que me acuerdo de eso, me motivo y me apasiono y quiero prevenir a otras. Entonces, claro, les damos la libertad de que ellas sigan su proyecto de vida y de eso se cargamos, o sea, de acompañarlas a que lleguen y cumplen su proyecto de vida. Mariana, recuerdo la primera vez que te entrevisté, ya tiene 10 años o 11 años. Sí. Creo que fue tu primera entrevista, ¿no? Y contigo, una de las sí, primeras sí. mías también. Oye, y me acuerdo que te decía, ¿qué hay que hacer para erradicar esto? Y recuerdo, si no estoy mal, tu respuesta, que finalmente lo que hace Antus y lo que hacen estas organizaciones, pues, es, pues, lamentablemente, ir pues contra el resultado, contra el efecto del problema, que lo que hay que atacar desde otro enfoque, y quizás es lo que nos toca a la mayoría, es justamente el consumo, atacar claro, el consumo. La demanda. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Qué se está haciendo? ¿Piensas que en México hay algo que se está haciendo para combatir ello? Mira, yo creo, o sea, yo veo ya las nuevas generaciones mucho más sensibles, o sea, en temas de ecología, de medio ambiente. No sé si tienes la misma percepción que yo, pero sí, los niños son como mucho más sensibles, mucho más, yo diría que sensibles, informados, ¿no? No sé si tienes esa percepción. Entonces, quiere decir que desde la escuela, desde el núcleo familiar, pues se van fomentando cosas, ¿no? De que mira, hay que separar la basura, no hay que gastar el agua, o sea, como que está viendo como que se está inculcando mucho, ¿no? Más. Sí, sí. Entonces, yo no veo perdida la causa si también empezamos a inculcar el tema de, oye, ¿cómo vas a pagar por una persona, no? Yo siempre lo digo y siempre en conferencias siempre termino diciendo, mi sueño sería que algún día Paolo, mi hijo, me diga, oye, ¿en serio pagaban por la gente? O sea, como que se asombre, o sea, que lo vea como tan raro que me diga, ¿de verdad se pagaba por la gente en tu época? ¿No? Cuando sí, sea más grande, me diga de que en tu época, eso me encantaría, porque quiere decir que entonces ya sensibilizamos lo suficiente a la gente, las futuras generaciones que algún día podrían ser los futuros clientes, de decir, no, yo no pago por eso. O sea, que lo vean ya como yo ya no abro la ventana y tiro basura a la calle, ¿no? Cuando en época de los papás, pues era algo... Normal. Total. O fumar en el avión era normal. Sí, nosotros no lo hacemos, ni de broma. Bueno, pues que nuestras generaciones también digan de que, oye, ¿cómo? Sí se pagaba por la gente. Y que nos pregunten, ¿no? Que no puedan entender. Eso me encantaría. Y quizá no la generación de mi hijo, pero a lo mejor de nuestros futuros nietos que sí digan, no, pues no. Entonces, a falta de demanda, pues ya no hay oferta. Eso me encantaría. Para mí eres una persona que es reconocida en su ciudad. Eso de que no es profeta en su tierra. En algún momento has tenido reconocimientos, impulso, agradecimiento, apoyo, ¿no? No sé hasta qué punto, pero así te veo. No creo que seas como alguien que nadie pela. Eres referencia en el tema. Sin embargo, me platicabas, ¿no? Que alguna vez hubo un reconocimiento internacional que le dieron a Antus y te dieron a ti. Y que, bueno, pues pasó como de noche. No sé a qué se deba. Platícame de ese premio. Ah, sí. En 2015, la República Francesa da premios a 5 ONGs de todo el mundo que están haciendo algo por los derechos humanos. Y Antus ganó ese premio. Entonces, lo recibimos por parte de la ministra de Justicia de Francia, el premio de los derechos humanos. Y bueno, o sea, era un premio internacional. Y dices, bueno, o sea, nos están reconociendo en Francia y aquí, pues... Nada, ¿no? Digo, no que se necesite. Hasta hace poco te dieron algo en el ayuntamiento, digamos, ¿no? Sí. Que es diferente. O sea, pero sí, esto, claro. A ver. No, pero acá era algo o sea, era poner el nombre México en alto. Para cacarearlo, ¿no? Pues claro, o sea, era oye, dentro de los 5 de todo el mundo, uno de esos lugares es México. O sea, ya deja que si antes no, es México. O sea, porque eso no es tan común. Y entonces, a veces es triste que te reconozcan en otros
países por tu trabajo en México, porque ni siquiera era como que estuviéramos haciendo trabajo en Francia, o sea, el premio era por lo que hacíamos en México, ¿no? Por el tipo de prevención y atención y los refugios y todo. Entonces sí pasa, pero mira, como te digo, la mayor satisfacción no son esos premios, sino es momentos como el que te digo, ¿no? Cuando se hace justicia con alguna de las víctimas, cuando ganan el fondo de recuperación del daño, cuando alguna de ellas ya es libre de fármacos o se gradúa. O sea, como son esas pequeñas cosas, eso es lo que más te puede llenar el corazón, la verdad. Mariana, en algún momento también fuiste invitada al Foro Económico de Davos, en Suiza, uno de los más importantes, donde van los líderes de todo el mundo, ¿no? Van presidentes, dueños de las empresas más grandes, como dicen por ahí, las cacas grandes de todos lados. Mariana, tú fuiste invitada, ¿no? En 2015 igualmente, si no me equivoco. Cuéntame cuál fue tu experiencia, por qué te invitaron, qué hiciste ahí y luego ya me platicas un poco cómo te fue. En ese entonces era parte de un grupo que se llama Global Shapers, que somos como, digamos, los más jovencitos del tema del Foro Económico Mundial, del WEF. Y entonces pues había una aplicación por si, ¿no? Para poder ser invitada a Davos, y pues apliqué, te pedían un video y a qué te dedicabas y todo, y me invitaron. Y sí, la verdad estuvo increíble, porque además fue al otro día de haber inaugurado el refugio. Entonces ya era demasiada la adrenalina de inaugurar este sueño hecho realidad, ¿no? Del refugio en Puebla, y a los 2 días ya era, o sea, entonces como que no me da tiempo como de asimilar una cosa cuando me tenía que preparar para otra. Y creo que sí no dimensioné pues el tema de Davos, ¿no? O sea, como que entonces, como gente de la realeza y pues expresidentes de países, o sea, tomadores de decisiones en el mismo lugar, todo. ¿Hubo alguna persona que pudiste dialogar con ella que te impactara y te cambiara algo en la vida? Pues no sabía que con el que iba en el elevador era el presidente de Noruega. Y entonces, pues muy casual, bajando el elevador y, ¿quieres ride? ¿No? Ay, le digo, no te preocupes. No, sí, por favor, con mucho gusto, te podemos acercar, ¿no? Y entonces luego me acuerdo que, o sea, todos teníamos un tag, pero la gente que venía de la realeza tenía como una cosa brillosita, ¿no? Y cuando veo que como que brillaba, decía, su majestad, no sé qué, y además yo tuteándolo casi, ¿no? O sea, no me acuerdo su nombre, la verdad, no quiero evidenciarlo, pero es el nombre, hablándole con su nombre, de que no, muchas gracias, ya no me acuerdo su nombre, la verdad. Tendríamos que checar en el a ver cómo se llama. Sí, no, pues gracias por el ride, pero no, ya comentando el punto, ¿no? O sea, ya el clima, ¿no? Pues yo creo que se iba a nevar, ¿no? Y ya lo caí en cuenta y dije, ¿cómo? O sea, yo tuteando a su majestad, excelencia, y así a 1000 gente, pero además también les causas curiosidad decir, bueno, ¿tú quién eres? ¿No? Porque, bueno, tú ves el puntito de que pues, es la realeza, pero como que dicen, bueno, ¿tú qué estás haciendo aquí? ¿Esta chavita quién es? Exacto. Y lo más padre es que además me tocó exponer sobre mi tema. O sea, no nada más fue la invitación, sino tener un espacio para poder dar una presentación sobre lo que estamos haciendo en el tema de trata. Entonces, era interesante porque, a ver, son lugares, digo, un poco de incongruencia, ¿no? Porque estás hablando de la pobreza y todo, y la gente terminando la plática de la pobreza muy conmovida, pues se va a su actividad con Audi arriba, ¿no? En el lago congelado, o se van a esquiar, o sea, como que, o lo mismo, ¿no? Hablando del cambio climático y todo el mundo muy acongojado y preocupado, pero llegan todos en sus jets, ¿no? Sabiendo lo que contamina un jet privado. Entonces, sí es un poquito como de incongruencia, pero a la vez dices, o sea, en esta área se están tomando las decisiones más importantes del mundo en ese momento, ¿no? O sea, incluso firmas de paz entre países o firmas de empresas millonarias. Sí, yo creo que hay gente con la que me topé que no tenía ni idea ni quién era, pero bueno, fue una gran oportunidad, la verdad. Pocos poblanos han estado en ese foro, ¿eh? No recuerdo cuántos, pero muy pocos seguramente han estado allí. Tú tuviste esa oportunidad. Y bueno, finalmente, para terminar, poblanos o de cualquier lugar del mundo, acabas de decir algo que me parece importante, que es la congruencia. Yo te invitaría a dar pues, un cierre, ¿no? En ese sentido desde Antus, desde tu experiencia, de todo lo que tenemos la capacidad y potencial justamente para enfrentar esta causa, que es la de eliminar o erradicar en algún momento la trata de seres humanos. ¿Qué nos dirías a los demás? Yo creo que no solamente es el tema de trata, o sea, yo creo que lo que sea, pero que hagamos algo, ¿no? O sea, porque a veces, te digo, criticamos a quién no hace las cosas y, oye, ¿por qué te fuiste a otra parte del mundo y no en México, no? Normalmente la gente que critica es la gente que menos está haciendo. Entonces yo más bien invitaría a la gente que, así lo que sea, lo que te duela, ¿no? Así sea, salva
perro callejero, o sea, lo que sea de verdad, pero hacer algo. Y además hacerlo con consistencia. Porque a veces tenemos esta cultura de ya sentí bonito, ¿no? Ya ayudé, pero ya no me comprometo porque ya sentí bonito, ¿no? Entonces yo creo que nos falta esa parte de comprometernos y sea la causa que sea, pero hacer algo. Entonces yo creo que todos tenemos un espacio en nuestra rutina, en nuestra vida, para dejar un granito de arena. Y te digo, eso de la congruencia, ¿no? Si tú dices, oye, no, es que está horrible, no puedo pensar en el trabajo infantil. Bueno, ok, si ya viste que la marca que usas tiene trabajo esclavo detrás, pues entonces sé congruente, ¿no? Y yo creo que esas pequeñas acciones, bueno, pequeñas grandes acciones, al dejar de consumir una marca que sabes que tiene trabajo infantil detrás, pues ya es como una gran acción. Entonces, sea lo que sea que te duela, pero realmente hacer algo. Mariana, finalmente, si alguien quiere aportar a la causa, sumarse con Antus, ¿a dónde se contacta? Eso es muy importante porque somos una ONG sin fines de lucro, tenemos el óptimo nivel de transparencia, o sea, todo es transparente en Antus, precisamente por eso, ¿no? Porque hacer un lugar de alta secrecía, la gente no puede ver el refugio, pero bueno, a través de esta transparencia sí pueden confiar en que todo lo que recibimos realmente tiene un buen uso y que, o sea, si al seguirnos en nuestras redes sociales estamos como Antus AC, Antus ANTHUS, AC de Asociación Civil, estamos en Instagram, en Twitter o X, TikTok, YouTube, en todo. Tenemos nuestro podcast, Código Antus, donde también vamos platicando más a detalle sobre este tema, entrevistas con profesionistas, con expertos en el tema. Y bueno, en la página de Antus tenemos una parte como de donar, en donde también puede ser le llaman como domiciliación, en donde cada mes te pueden hacer un cargo recurrente, así como te cobran Netflix y Spotify, y eso estás apoyando algo. No hay mínimos, la verdad es que todo apoya. Y bueno, difundir nuestra información porque constantemente estamos subiendo herramientas de autoayuda, tips, etcétera, y tú no sabes a quién le va a llegar, en qué momento, pero con que una persona se prevenga, ya valió la pena todo. Mariana, eres una detonante de Puebla, muy orgullosa y te agradezco mucho este tiempo. Al contrario, gracias a ti. Felicidades por todo lo que has hecho y lo que seguirás haciendo con Antus. Seguiré. Amigos, gracias por acompañarnos en este episodio. Les dejo, como siempre, las redes sociales. Estamos en contacto. Ya saben que cualquier duda, como les dije hace ratito, pueden enviarla a través de las redes. Cuídense mucho y buena semana. Detonar significa provocar un gran ruido. Conversamos con las personas que detonan ideas, proyectos, movimientos, líderes de la comunidad cuyas decisiones impactan a más personas. Detonantes, acciones que lo cambian todo.